Los otros días la vi a María Castañeda que justo subió un video hablando del tema de cómo se notaban, digamos, los distintos tipos de suelos ahora con el estrés hídrico que está habiendo hoy al día 16 de enero del año 2025 en todo lo que es el centro de Entre Ríos. Entonces me pareció interesante hacer un video justamente aprovechando el recordatorio que ella hizo sobre este tema, ¿no? En este lote puntualmente, calculen son más o menos las 8 de la mañana, se dan cuenta por la sombra mía, y es un momento en donde obviamente venimos ya de prácticamente un mes sin lluvias. eh, la última lluvia fue el 20 de diciembre y fueron 20 milímetros, una cosa así, no fue mucho. Entonces, bueno, la demanda hídrica de este momento de los cultivos es muy grande. Y en los suelos vertisoles tenemos una particularidad de que tenemos muy poca profundidad enraizable de los cultivos, entonces la capacidad de agua útil que pueden almacenar nuestros suelos a profundidad enraizable realmente es muy poca, ¿no? Y esto es muy interesante, yo siempre recomiendo leer la tesis doctoral de Juan Pablo Hernández, de la Facultad de Agronomía de Oro Verde. Él habla mucho sobre esto y justamente muestra más en detalle, digamos, cómo son justamente las capacidades de almacenaje de agua útil a profundidad enraizable en distintos tipos de suelos de la provincia de Entre Ríos y a su vez también en distintas situaciones, ¿no? Entonces, en este lote, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, fíjense que tenemos zonas, por ejemplo, como esta que se ve acá, en donde son las 8 de la mañana y el cultivo no ha dejado de estar estresado en estos días. Obviamente la demanda atmosférica es muy grande, pero el cultivo está en estrés permanente, ¿no? Sin embargo, hacemos unos pocos metros y tenemos una situación de un cultivo que se recuperó. Definitivamente que eso está relacionado con la capacidad que tiene en esa zona el suelo de entregar agua al cultivo que lo está demandando. Y si miramos un poco más a la lejanía, también se pueden observar cómo tenemos esos manchones más verdes y obviamente allá en la altura también tenemos más verde, porque son lugares en donde el suelo puede entregar un poco más de agua, ya sea porque la profundidad enraizable es mayor o porque la exploración radicular en la capa de suelo es un poco mayor, ¿no es cierto? Obviamente los suelos vertisoles están muy influenciados por la erosión hídrica que han tenido durante 80, 100 años, ¿no? Entonces tenemos muchas zonas de los campos que tenemos erosión hídrica que nos ha, por así decirlo, empobrecido el suelo desde el punto de vista que tenemos un suelo menos profundo. Entonces en esas zonas obviamente que el estrés hídrico se nota antes, y para que ustedes se den una idea, la capacidad de agua útil de estos suelos que manejamos ronda entre los 30 a los 70 milímetros de agua útil a profundidad enraizable. O sea, estamos hablando que en las mejores zonas podemos tener 70 milímetros y en las peores zonas, como son estas zonas erosionadas y demás, no tenemos mucho más allá de 30 milímetros de capacidad de almacenaje de agua útil, ¿no? Obviamente que para días en donde tenemos una demanda atmosférica de tranquilamente 10 milímetros por día, imagínense que la capacidad que tienen estos suelos de poder abastecer durante un periodo prolongado de tiempo sin lluvia es muy poca. Entonces, justamente la famosa frase que nosotros manejamos, que en los suelos vertisoles necesitamos una lluvia por semana y en invierno necesitamos una lluvia cada 15 días, justamente se basa en esta explicación, ¿no? A su vez también tenemos que tener en cuenta que son suelos que tienen mucho porcentaje de arcilla. Entonces, por ejemplo, tenemos todo este problema de grietas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos precipitaciones de muy alta intensidad, que son muy frecuentes en el verano, si nosotros tenemos un suelo que, por ejemplo, está totalmente desnudo, que no tiene cobertura y demás, la tasa de infiltración que tiene esos suelos es menor ante una precipitación de alta intensidad, ¿no? Entonces, si en este momento, por ejemplo, tenemos este lote con esta misma situación, pero debajo, por ejemplo, tenemos un suelo desnudo, sin cobertura, y tenemos un chaparrón de verano de 70 milímetros, ponele en 20 minutos, probablemente gran parte de ese milimetraje escurra hacia los cañadas. Ahora, si tenemos un suelo que está cubierto, que tiene cobertura, que tiene encima raíces que se están en descomposición del cultivo anterior, por ejemplo un cultivo de cobertura o un cultivo de invierno,
seguramente la tasa de infiltración va a ser mayor y va a permitir que mayor parte de esos 70 milímetros con alta intensidad penetren en el suelo y se transformen después en más kilos de soja. Por eso impacta mucho el tema de los cultivos de cobertura o la intensificación de la secuencia agrícola en los suelos vertisoles positivamente, ¿no? Básicamente porque como tenemos suelos que tienen muy poca capacidad de almacenaje de agua útil, dependemos sí o sí de lo que nos llueva y dependemos mucho más aún de la cantidad de agua que puede ingresar al suelo, ¿está bien? Entonces, me parece que más o menos pude abarcar todos los temas que quería hablar en este video. Se me hizo medio larguito, pero bueno, cualquier consulta me la hacen en los comentarios, no hay problema. Nos vemos, saludos.